Hoy tenemos sobre la mesa un material que, bueno, no se ve todos los días. Desde luego que no. Es algo muy, muy poco común. Vamos a meternos de lleno en un archivo profundamente personal. O sea, estamos hablando de los diarios de reflexión, de los apuntes y de la filosofía de vida de un caso real. Un hombre de 32 años llamado Daniel. Y fíjate que la misión de esta inversión profunda de hoy es desgranar lo que en este archivo se denomina un mapa de ruta hacia la integración absoluta del ser. Que suena a concepto muy abstracto, pero aquí es pura práctica. Y advierto desde ya que esto no es la típica historia para regodearse en el victimismo, ¿eh? Para nada. Al revés, es un recorrido brutalmente honesto y la verdad muy inspirador sobre cómo la mente humana puede decidir, pues eso, dejar de simplemente sobrevivir para empezar a vivir desde su centro. Totalmente. Es un viaje que abarca desde las heridas más profundas de la infancia, pasando por el esfuerzo, el éxito profesional, hasta llegar a una soberanía personal real. Y también aborda muchísimo la paternidad y la convivencia sana. Sí, y lo que resulta fascinante de estas notas es la mezcla de influencias que tiene. Porque, a ver, hay conceptos de la psicología profunda de Carl Jung, hay elementos sistémicos, familiares y hasta cierta filosofía zen. Es como si hubiera cogido lo mejor de cada casa, ¿verdad? Exacto. Y todo ello converge en lo que él mismo bautiza como el manifiesto del observador integrado. Pero hay una premisa, que me parece el anclaje fundamental de todo esto. Ajá, dime. El objetivo de la sanación verdadera no es borrar la oscuridad interior, ni hacer como si no existiera, sino iluminarla. Claro, ese es el gran malentendido de la psicología pop de hoy en día. O sea, se vende la idea de que sanar es alcanzar un estado de pureza total. Y eso es imposible. Jung lo explicaba muy bien. La sombra es todo aquello que reprimimos. Lo que no queremos aceptar de nuestra personalidad. Al iluminarla, deja de operar desde el inconsciente saboteando decisiones. Pasa a ser una herramienta más en tu cinturón. Eso es, pasa a ser tu aliada. Pues, a ver, para entender cómo se construye esa fuerza inquebrantable en un adulto, creo que primero hay que mirar qué dinamitó los cimientos en su momento, ¿no? Lógicamente, hay que ir al origen. El material apunta directamente al trauma base, a una etapa que los diarios llaman la herida de la bodega y el jardín. Un nombre con mucha tela, sí. Madre mía, sí. Hablamos de un abandono emocional fortísimo a los 3 años de edad. O sea, una situación donde la invisibilidad, el no ser protegido en un entorno hostil, se asoció a nivel neurológico con un peligro de muerte inminente. Y aquí es vital, entender la mecánica del cerebro infantil, porque a los 3 años la supervivencia depende absolutamente del entorno. Si no te miran, no existes. Y si no existes, estás en peligro. Exactamente. Si el entorno no protege y no regula las emociones, la amígdala cerebral, que es nuestra alarma de incendios, pues entra en pánico constante. Y el cerebro busca una salida a la desesperada. Que en el caso de este archivo, la solución fue desarrollar el perfil del sobreviviente hiperconsciente. La coraza intelectual. Al no recibir protección, la mente crea una armadura basada en acumular datos, en el intelecto. Claro, el razonamiento viene a ser algo así como, si saturo mi cerebro de información y soy más listo que el resto, nadie me va a engañar. Nadie me tomará por sorpresa y jamás volveré a ser invisible. A nivel puramente fisiológico, intelectualizar el dolor desvía toda la energía hacia el córtex prefrontal. Y eso anestesia la angustia emocional. Es un analgésico potentísimo. Muy potente. Pero claro, ser analítico y brillante parece una ventaja enorme hoy en día. O sea, a nivel profesional, esa hiperconsciencia se premia muchísimo. Se aplaude, claro. Pero el problema surge cuando esa armadura, pues, te pasa factura. Es como construir una fortaleza de muros gruesos para que nadie te ataque y de repente te das cuenta de que el puente levadizo se ha atascado por dentro. Y te quedas encerrado en tu propio castillo. Eso es. El conocimiento pasó de ser un escudo a ser una prisión. Y los diarios de Daniel muestran muy bien ese deterioro. Porque antes de llegar a esa prisión puramente mental, hubo otras fases. Fases de anestesia física. De evasión pura y dura. Sí, intentar silenciar el ruido mediante excesos, relaciones basadas únicamente en la lujuria, dinámicas de convivencia muy insanas, mecanismos clásicos de huida. Pero cuando eso deja de funcionar, aparece lo que en las notas se llama la ilusión mental. Que esto me pareció fascinante. La propia terapia y la psicología se transforman en una nueva bodega donde esconderse del mundo. Es una paradoja tremenda, usar los libros de sanación para no tener que lidiar con la gente. Tal cual. Ahora,
Hay un momento de inflexión clarísimo en las notas, y es cuando él decide hacer un inventario implacable de sus propios defectos. Se pone a nombrar sus miedos, como el pánico al rechazo, y sus pecados. Que él los llama así pecados: la pereza, la gula, la necesidad crónica de tener la razón. Y al ponerles nombre, cambia todo el tablero, Mm. porque nombrar algo pues le quita poder, ¿no? Le quita su poder autónomo. Es un mecanismo súper interesante. Cuando alguien reconoce, oye, tengo una necesidad imperiosa de tener siempre la razón, esa necesidad deja de ser un mandato inconsciente. Ya no es una culpa que te pesa. Exacto. Se convierte en un sensor en el panel de control. Si en una reunión salta el impulso de discutir por una tontería, el sensor parpadea. Y uno puede decir, ah, vale, aquí está mi herida de invisibilidad intentando llamar la atención. Brutal. Ya no reaccionas desde el trauma, decides desde el presente. Esa es la clave de la integración. Y bueno, ese nivel de autoobservación nos lleva directamente a otro punto de inflexión, porque una vez que la armadura interna queda expuesta, toca ver cómo choca con el mundo exterior. Las relaciones personales, el espejo social. Exacto. Aquí aparece una frase en el archivo que me dejó a cuadros. Dice que nadie se enamora, sino que resuena. Las relaciones como espejos proyectando nuestra propia sombra. Es un concepto duro de asimilar al principio. Básicamente, sugiere que no elegimos a nuestro círculo más íntimo por azar, sino porque su sistema nervioso resuena con el nuestro. O sea que si hay una herida de abandono sin resolver, hay una atracción magnética hacia perfiles que te van a abandonar o evitar. El exterior refleja exactamente la información inconsciente que nos falta por integrar. Vale, pero a ver, aquí tengo que poner el freno de mano, porque hay un concepto en las notas bastante espinoso. Se habla de la importancia de tener un Judas en la vida. Sí, las traiciones como maestros. Claro, y el texto sugiere que la causa de todo lo que nos ocurre somos nosotros mismos. A primera vista, cuidado con esto, porque suena peligrosamente a culpar a la víctima. Entiendo perfectamente la fricción que genera esto. Claro, si alguien sufre un abuso o una traición laboral, ¿qué hacemos? ¿Darle las gracias al Judas y asumir que es culpa nuestra por existir? No, no, para nada. Hay que separar radicalmente la responsabilidad de la culpa. El texto habla del espejo invertido. No significa bajo ningún concepto que el mal comportamiento del otro esté justificado. Vale, menos mal. Lo que plantea es una pregunta diferente. Oye, ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre mis propios límites? Es decir, no me pregunto por qué el otro es un mentiroso, sino por qué yo no me fui en cuanto escuché la primera mentira. Ahí le has dado. Decir la causa de todo lo que me ocurre soy yo no significa yo provoqué el maltrato. Significa yo soy el responsable absoluto de decidir si me quedo o me voy. Es recuperar el control. La traición del Judas te revela dónde estabas haciendo concesiones inaceptables. Todo a cambio pues de unas migajas de cariño o de validación. Visto así, dejas de ser un espectador de la tragedia y pasas a ser el guionista de tu vida. Me encanta. Y para gestionar toda esa fauna exterior, el archivo diseña un protocolo de manejo de fauna que es brillante. Divide a los perfiles tóxicos en dos bandos. Por un lado, los mosquitos, Esa gente que hace ruido constantemente. que se quejan, revolotean y molestan. Ante ellos, la respuesta debe ser actuar como un cristal, dejar que el ruido pase de largo y no engancharse. Y luego están las serpientes, esos perfiles más manipuladores. Quizá un compañero de trabajo muy tóxico o familiares con dinámicas de control bastante insanas. Y claro, frente a las serpientes el cristal no sirve porque te lo pueden romper. Hay que ser de mármol. El mármol es una imagen buenísima. Representa una firmeza absoluta. Ser de mármol implica mantener una cortesía impecable. No perder las formas jamás, pero ofrecer una superficie fría, dura e impenetrable. Hay una cita textual que dice: «Mi luz no provoca, manifiesta mi verdad». Porque cuando tu presencia es firme y no reaccionas desde el miedo, la falsedad del otro simplemente choca contra ese mármol. Y queda en evidencia sola, no hace falta discutir. Ni sobreexplicar tus límites a nadie. Y fíjate, al limpiar todo ese ruido social, toda esa energía que antes se despilfarraba en defenderse, Daniel la redirige hacia su anclaje más profundo con la realidad, la paternidad. Sus dos hijas. Exacto. Y los apuntes dejan muy claro que este es el verdadero banco de pruebas de toda su sanación. Es que la paternidad consciente es el terreno más sagrado y por eso mismo el más resbaladizo.
El reto aquí no es solo romper el ciclo familiar de ignorancia y maltrato. No es solo ser el padre presente que él nunca tuvo. Eso es. La advertencia más severa que se hace a sí mismo en los diarios es no utilizar a sus hijas para validar su propio proceso, no usarlas de examen. Aquí se menciona el peligro de la conciencia pesada. Y me parece súper interesante observar esto, porque el instinto natural de alguien que ha sufrido mucho es intentar blindar a la siguiente generación con lecciones constantes. Es el miedo a que sufran lo mismo. Claro, intentas darles un paraguas de acero forjado para que no se mojen nunca. Pero el paraguas pesa tantísimo que las niñas no pueden correr, ni saltar en los charcos, ni, bueno, disfrutar de la lluvia. Porque esa sobreprotección nace del trauma del adulto, no de la necesidad del niño. A nivel neurológico, un niño se regula con el sistema nervioso de sus padres. Si tú estás en alerta máxima, escaneando peligros, El niño absorbe esa tensión inmediatamente. Las niñas no necesitan convivir con un guerrero intelectual experto en la sombra de Jung. Necesitan un santuario, y ahí es donde entra la regla del 70-30. que es fundamental. El 70% del tiempo, el padre debe ser una figura ligera. Alguien que hace bromas, que disfruta de la vida, del medio ambiente, del calor del hogar, que transmite alegría. Y el 30% restante para las lecciones serias. Exacto. Hay que garantizar lo que el autor llama el derecho a la ignorancia propio de la infancia. Es que qué locura sería darle a un crío de 6 años una tesis doctoral sobre límites energéticos, en lugar de, yo qué sé, darle un abrazo y ya está. Puede dar a la siguiente generación es la estabilidad aburrida y tranquila de un adulto que ya no necesita tener la razón. Si el adulto es sólido, el niño puede permitirse el lujo de ser un niño, sin más. Esa es la base del amor real y de una convivencia sana, y marca un hito absoluto en esta historia clínica. Pero ojo, que el proceso no termina con esa paz en el hogar. Uf, confieso que esta siguiente parte me pareció la más contraintuitiva de todo el archivo. Porque uno asume que tras tanta lucha psicológica, tras limpiar el entorno y establecer esa paz familiar, llega la euforia constante. Los fuegos artificiales emocionales. Lo que él llama el barbecho emocional. El término agrícola es un acierto enorme. En agricultura, ya sabemos, el barbecho es el tiempo en el que dejas descansar la tierra para que recupere nutrientes. Pues a nivel psicológico parece que es un periodo de transición que asusta una barbaridad. Muchísimo. Se caracteriza por un aislamiento muy consciente y una baja tensión general. El sistema nervioso, que llevaba décadas hiperactivado, resolviendo dramas, de repente pasa a un estado de descanso profundo. Se deja de buscar hacer cosas para empezar simplemente a ser. Pero el problema, según relatan los diarios, es que el cerebro interpreta esa falta de adrenalina como un vacío aterrador. Claro, estás acostumbrado a la guerra. Y de repente se hace un silencio brutal. Un silencio que te hace dudar de si has perdido el rumbo por completo. Jung utilizaba el concepto del témenos, la creación de un recinto sagrado interior. Y ese silencio no es un fracaso, es la consolidación de ese recinto. El archivo usa una metáfora arquitectónica buenísima. Es la caída del andamio. Exactamente. Durante años de terapia, de filosofía, de esfuerzo, has estado usando un andamio enorme para construirte a ti mismo. Y cuando ese andamio por fin se retira, da vértigo. Pero en realidad el edificio ya se sostiene por su propio peso. Lo paradójico de esto es cómo el propio ego intenta boicotear ese silencio. Como no hay problemas reales, aparece la trampa de la inflación del ego espiritual. Esto es oro puro. Es un riesgo en el que cae muchísima gente. Es esa tendencia a utilizar todo el vocabulario terapéutico adquirido, eso de vibrar alto, soltar apegos, las personas tóxicas, como una nueva coraza. Es una defensa narcisista disfrazada de iluminación, tal cual. Una manera muy fina de mirar al resto por encima del hombro. Se usa el discernimiento espiritual como excusa para no involucrarse con nadie. Si alguien me incomoda, pues en vez de afrontarlo digo que no vibra en mi frecuencia y me aíslo. Daniel es muy crítico consigo mismo aquí. Advierte del peligro tremendo de proyectar la sombra sobre los que consideramos menos conscientes. Es que hay gente que hace de la sanación un deporte competitivo. Total. Y esto abre un debate interesantísimo. ¿Dónde está la frontera exacta entre poner un límite sano y levantar un muro espiritual para no conectar con nadie? Pues remitiéndonos a las notas, la diferencia clave es la vulnerabilidad, la capacidad de sostener la paradoja de lo que somos. El observador integrado. Ese estado de madurez no es ser una estatua fría e inalcanzable. Es poder ser fiera e inquebrantable ante un abuso, pero tremendamente tierno e imperfecto en la intimidad. O sea, un límite sano es como la puerta de una casa.
Protege el interior, pero tiene llave para dejar entrar a quien te cuida. Mientras que un muro espiritual sella absolutamente todas las entradas por puro terror a volver a salir lastimado. Exige renunciar a la idea de perfección y atreverse a habitar las contradicciones humanas. Y eso nos lleva al núcleo de lo que implica amar la vida, el medio ambiente y a los demás. Porque no puedes crear una convivencia verdaderamente sana si sigues contaminando tu entorno con tus propias proyecciones no resueltas. Todo esto no trata de proyectar sombras, sino de la integración absoluta de ellas. Si miramos en retrospectiva todo el mapa que hemos recorrido, el salto es de verdad colosal. O sea, vemos a un niño de 3 años que aprendió en una bodega que ser invisible era igual a morir. Vemos al joven que usó el conocimiento compulsivo para anestesiar el caos. Y finalmente aterrizamos en este hombre de 32 años, inquebrantable, que redacta su propia declaración de blindaje, abrazando una soledad profunda y madura, no como castigo, sino como el terreno más fértil. Es el triunfo de la coherencia interna frente a la validación externa. Y creo que el mensaje más realista de este archivo es que esta integración no es una meta estática. No es un diploma que enmarcas en el pasillo y ya está. No lo es. Es un estado de presencia viva. Exige mantenimiento diario, elegir cada mañana no reaccionar desde la herida, comprender que equivocarse es parte de vivir sin un guión escrito. Es permitirse existir sin la presión de un ensayo constante. Y bueno, para cerrar este profundo viaje por la arquitectura de la mente humana, creo que merece la pena darle una vuelta a todo esto aplicándolo a nuestro día a día. A la cotidianidad general, claro. Porque es muy común pasar décadas enteras construyendo una fachada impecable, ¿no? Invirtiendo una energía descomunal en diseñar una identidad pulidísima para que el entorno aplauda y valide que lo tenemos todo bajo control. Agotador. Pero a la luz de este manifiesto queda flotando una pregunta muy provocadora para que quien nos escucha reflexione a solas. ¿Qué ocurriría mañana si de repente tomáramos la decisión de dejar caer esa fachada de perfección? Uf. ¿Qué pasaría si abandonáramos la necesidad agotadora de parecer siempre fuertes y correctos ante el mundo y tuviéramos el atrevimiento enorme de mirarnos al espejo siendo sencillamente alguien completo y real?